Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 11. En este momento, David ha llegado a la cúspide de su reinado. Es el momento en donde el reinado de David ha llegado a su mayor extensión territorial, su mayor poderío, y el Señor le había dado la victoria a David por donde quiera que iba. Es un buen momento. Pero vamos a ver aquí cómo David se descuida, y eso a nosotros nos debe de hacer que prestemos atención en darnos cuenta cómo es que muchas veces cuando nos confiamos de que porque ya el Señor nos ha librado y estamos como cruzando ya en la planicie sin problemas, bajamos la guardia, y cuando bajamos la guardia es el momento en donde el enemigo nos acecha y nos derrota. Aquí vamos a ver que es no tanto el diablo mismo. La Escritura no le echa la culpa al diablo por nuestros problemas de caer en tentación. Le echa la culpa a nuestra propia concupiscencia, a nuestros deseos carnales. Santiago dice, de ahí vienen los problemas, y los problemas en el mundo vienen de vuestras pasiones. Jesucristo dijo, es de dentro del corazón del hombre de donde brotan los adulterios, los asesinatos y todas estas cosas. Y vamos a ver aquí que David cae muy bajo en esta situación, en este capítulo 11, desafortunadamente. Un hombre que dijo el Señor, este es conforme a mi corazón. Lo bueno que tiene David es que no se queda tirado, no se queda postrado. Ciertamente David no reconoce su pecado inmediatamente, como lo vamos a ver, pero en el momento que es desenmascarado delante de Dios, se arrepiente, y vale la pena preguntarse, ¿verdad? ¿Qué sentimiento habría en Judas Iscariote cuando dijo, he entregado sangre inocente? ¿Habrá habido un verdadero arrepentimiento o simplemente un remordimiento que a veces el diablo hace con nosotros? Primero nos incita para que pequemos, y utilizando nuestros propios deseos carnales, y una vez que ya hemos caído, nos deja nuestra conciencia, a nuestra desesperación. El problema es que Judas no buscó al Señor en su desesperación, sino que fue y se ahorcó. Obviamente que estaba desesperado, pero David sí busca al Señor, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cada vez que por algún motivo caigamos, el rostro del Señor está allí nuevamente para hacer las paces con nosotros, y el mismo David lo va a escribir después en el Salmo 32. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secó mi vigor como sequedades de verano. Pero cuando dije, confesaré mi pecado al Señor, tú lo perdonaste. Ahora, esta confesión de David vino porque pues fue desenmascarado por el profeta Natán. Pero de cualquier manera él reconoce y dice, pequé contra el Señor. Y cuando leemos el Salmo 51, que lo vamos a leer, él reconoce, dice, contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque todo pecado que nosotros hacemos y cometemos, lo hacemos en contra de Dios. Entonces nos dice aquí en el capítulo 11 que aconteció al año siguiente, más bien es en la primavera siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ya habían empezado a pelear contra los amonitas, lo vimos en el capítulo anterior, pero no los habían derrotado por completo, y todavía van a estar peleando con ellos otro año más. Es un sitio. El sitio es cuando rodeaban la ciudad y no dejaban que entraran alimentos a la ciudad, y después veían la forma de cortar el agua. Y cuando esto sucedía, la gente tenía que abrir las puertas a como diera lugar, si no se morían de sed. Y eso va a llegar a suceder acá con Rabá de los amonitas. Pero aquí David dijo, ya no es necesario que yo salga. Se calcula que David en este momento tenía unos 52 años. Envía a Joab con el ejército, sabiendo que él pues está muy bien adiestrado para ganar la batalla, y se queda en el palacio. Y es ahí donde va a venir el problema. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ustedes saben que muchos lugares
en Latinoamérica, también en Europa, España, por ejemplo, y bueno, Israel. Muchos de los techos son, no solamente que son planos, sino es otra parte de la casa. Es una terraza que se utiliza mucho como esto. Y tanto en la terraza del palacio como la de, vamos a ver aquí, la de Urías, donde va a estar su mujer, pues era un lugar de la casa. Y él se está paseando sobre el terrado de la casa real, del castillo, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Ahora, yo he visto a veces tramas en donde se presenta a Betsabé como una mujer que estaba tratando de conquistar a David, como si fuera una mujer así medio liviana. No sé cuántos de ustedes han visto una película acerca de que se llama David, el rey David, y sale Betsabé ahí bañándose así como coqueteando con el rey que la está mirando desde su terrado. Yo no creo que la cosa fue así. Era una costumbre entre los reyes paganos que el rey podría acostarse con la mujer que se le pegara la gana, pero no así con los reyes de Israel. Dios tenía otros estatutos. El Señor le había dicho a su pueblo: ustedes me van a hacer una nación santa, van a ser un pueblo diferente. Ustedes van a dar luz a esas naciones perversas, y de manera que tienen que guardar los estatutos en la forma que yo lo ordeno. Ahora, David manda a preguntar quién es esa mujer. David tenía ya varias esposas y le dicen: esa es Betsabé, es mujer de Urías, uno de tus capitanes que están allá en la guerra. Eso debió haber sido suficiente para David para decir: ok, esa mujer está casada con otro hombre, no me pertenece, caso cerrado, me voy a meter a mi cuarto y voy a dejar de alucinar. Pero no hace esto David. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Aquí dice en la Reina Valera equivocadamente: luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La traducción correcta es: ella ya se había purificado de su inmundicia. ¿Cuál inmundicia? Era el ritual que hacían después de la menstruación. Estaba en el momento de concebir, en este momento, ya se había purificado, y por eso la tomó David. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Una de las características del pecado, cuando no es reconocido en el momento, y cuando nosotros no lidiamos con el pecado inmediatamente para traerlo a los pies de Cristo, tiene la facultad y la característica del pecado de añadir más pecado al pecado mismo, para continuar cubriendo algo que al final no se puede cubrir. Y el pecado tiene esta característica de empezar a añadir pecado. Y vamos a ver lo que está haciendo aquí David. Entonces, David, cuando oye que esta mujer está encinta, manda a llamar a Urías, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. O sea, ve y acuéstate con tu mujer y descansa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, de la comida que estaba apartada para el rey, le envían una porción para que vaya a disfrutar con su esposa. Y seguramente David pensó: bueno, Urías se va a ir a acostar con su mujer y al rato va a estar encinta y va a pensar que el hijo es de él, y se acabó el problema, quedó cubierto todo. Bueno, el Señor no permite a un hombre de esta categoría como David, que era un hombre conforme a su corazón y que era el rey de Israel, que se salga con la suya. Y saben, mis amados, a veces debemos estar agradecidos al Señor cuando el Señor destapa nuestros pecados, y no permite que se queden ocultos. Qué bueno que eso suceda. Hay de aquella persona que cree que todo está bien y su pecado no sale a la luz hasta el final, cuando viene el juicio. Eso es terrible. Entonces, pues sí, habla de cómo está la guerra, cómo está la salud de Joab y del pueblo, y cómo han estado haciendo. Muy bien, muy bien. Bueno, vete a tu casa ahora. Nada más quería saber eso.
Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y esta era una costumbre de los soldados. Mientras estaban en guerra, no tocaban a su mujer, sobre todo de los nobles. Este Urías, vamos a ver que es un hombre noble, es una persona respetable y hace las cosas como él sabe que las tiene que hacer. Entonces no desciende a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, dice: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vemos la nobleza aquí de Urías y la canallada de David. Todavía David dice: no, es que este hombre tiene que ir con su mujer. Y David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, tal vez pensó David: si lo embriago, el tipo ya no va a saber lo que está haciendo, ¿verdad? Y al final va a decir: pues, ¿qué? Al fin y al cabo, me voy a dormir con mi mujer. Aquí nos dice que se ocupó David en embriagarlo, pero Urías tenía todavía la prudencia de darse cuenta que no era lo correcto irse a su casa en este momento. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¡Wow! A mí siempre me ha impresionado esta acción de David, que es muy ajeno a lo que él es. Pero ¿saben qué, mis amados? Es increíble cómo el pecado, cuando se empieza a encimar uno con otro, somos capaces de hacer males terribles. Y David va a hacer este gran mal. Imagínense ustedes, está escribiendo una carta, le está escribiendo la sentencia de muerte de Urías, y se la está entregando en su propia mano a Urías. Urías no sabe lo que dice la carta, no la abre porque venía sellada con el sello del rey para que se la entregase a Joab. Y a mí me maravilla que toda la gente, o sea, los siervos de David, saben todas estas cosas. Ellos se dan cuenta que David está obrando de una forma vil y malvada con uno de sus capitanes más fieles para hacerlo morir. ¿Y por qué? Porque no quiso descender a su casa, porque quiso quedarse allí con los de la Guardia Real, porque él decía: ¿cómo voy yo a descender a mi casa con mi mujer cuando mis compañeros están en la guerra durmiendo a la intemperie? Qué tremendo. Y dice: y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. O sea, la gente más aguerrida. No sabemos si son los más valientes de Israel o los más valientes del enemigo, pero lo pone en un punto en donde es estratégico para que muera el hombre. En donde Urías tal vez, pues sí, él no se achicó, no dijo: no, yo no estoy ahí, no puedo estar ahí, no estoy de los valientes aquí, pero dijo: ok, pues si hay que ponerle el pecho a las balas, pues vamos adelante, ¿verdad? Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? O sea, David era un hombre que tenía buenas estrategias de guerra. No era nada nuevo. Joab tenía buenas estrategias de guerra y sabían que no era correcto acercarse a la ciudad tanto, porque desde el muro los flecheros los alcanzarían. Entonces ya sabían que eso no era una buena estrategia, sino una estrategia pésima, pero
para poder matar a Urías con los enemigos, hicieron esto de acercarse. No solamente va a morir Urías, sino también van a morir otros de los soldados. O sea, el pecado de David es terrible. Entonces dice, si el rey empieza a enojarse y te dice, ¿y por qué se acercaron a la ciudad? Si estaban bien en el campo. Están sitiando la ciudad, la tienen rodeada. La gente no puede hacer nada. Y si salen ustedes los tienen ahí en el campo y los pueden aniquilar. ¿Por qué se acercaron a la ciudad? Si acaso te llega a decir eso, dice, y dice, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Y vemos que Abimelech, esta mujer dejó caer un pedazo de piedra de molino, porque él estaba prendiendo fuego a la puerta y le rompió el cráneo. Y le dijo a su escudero, arremete contra mí y mátame para que no se diga que una mujer me mató. Pues sí se va a seguir diciendo que una mujer lo mató, ¿verdad? Y aquí dice, incluso si el rey David te dice, oye, ¿no te acuerdas de Abimelech que lo mató una mujer? Así que de nada le sirvió que su escudero le haya quitado la vida en ese momento, porque la historia se conoce y quedó escrita de esa manera. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Bueno, qué tremendo. Aquí David incluso le dice, no, mira, dile a Joab, no te aflijas, así es la guerra, ¿verdad? A veces caen unos, a veces caen otros. Refuerza tu ataque y continúa y rinde la ciudad. David sabía que tenían la guerra ganada, pero tenía que deshacerse de Urías. ¿Y luego qué hace? Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Normalmente se hacía el duelo por una persona normal una semana, por una persona noble y destacada se hacía un duelo por un mes. Yo calculo que esta mujer hizo un duelo por un mes por su marido, porque era un hombre destacado dentro del ejército de David. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David se va a aparentar ser, mira qué tremendo rey. Mataron a uno de sus soldados y la pobre viuda se iba a quedar sola. Y David, mira, véngase para acá la viuda. Yo tomo cuidado de ella. Pero era una canallada terrible. Y el Señor dice aquí, esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. La Biblia dice, el Señor nos dice que al que mucho sabe, mucho se le va a demandar. David tenía una relación con Dios impresionante. El Señor no reacciona de la misma manera con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene diferente luz. Ustedes recuerdan cuando Aarón y Moisés golpearon la peña, cuando el Señor le dijo que le hablara a la peña. Ellos habían llegado ya, después de los 40 años, llegaron a Cades Barnea, que era la frontera para cruzar, y no pudieron cruzar porque tenían que entrar por el territorio de Edom, y el rey de Edom les dijo, aquí no van a entrar ustedes. Y aunque ellos le dijeron, mira, nosotros no vamos a tocar nada, vamos por el camino real, no vamos a hacer nada. Es más, si bebemos agua te la vamos a pagar. Y el rey salió con su ejército y dice, aquí no van a entrar. Entonces tuvieron que rodear. Y al bajar, el pueblo se desanimó y empezaron primero a quejarse, a decir, nos has sacado aquí a matarnos de sed porque no tenemos agua. Estaban volviendo nuevamente al desierto para rodear a Edom y entrar por el otro lado.
por el lado oriental. Y en ese momento parece, por lo que nos dice en Corintios, que la piedra que los seguía era Cristo, nos dice allí. La piedra a la cual había golpeado Moisés al principio, cuando recién cruzaron el Mar Rojo y la gente se quejó, nos ha sacado aquí a matarnos de sed. Y el Señor le dijo, golpea la piedra y va a salir agua, y golpeó la piedra y salió agua. En esta ocasión el Señor le dijo a Aarón y a Moisés, que se habían postrado delante del tabernáculo, vayan y háblenle a la piedra y denle de beber agua a la gente. Entonces Moisés reunió a toda la gente y les dio un discurso y les dijo, ustedes son rebeldes, os he de dar agua de esta roca, y golpeó la piedra 2 veces. Y el Señor le dijo a Aarón y a Moisés, por cuanto ustedes no me santificaron delante del pueblo, no van a poder entrar a la tierra prometida. Ustedes no van a meter a esta gente a la tierra prometida. Más adelante muere Aarón, en poquito tiempo después de esto, y Moisés le ruega al Señor diciendo, Señor, pero por favor déjame entrar a la tierra. No, ya te dije que no, y no me vuelvas a hablar del asunto. Nos parece que tal vez era muy fuerte lo que el Señor estaba haciendo aquí en este momento con Moisés, pero Moisés tenía un conocimiento con Dios, una intimidad con Él tal que el pecado, que aunque pareciera muy leve, para Moisés fue grande. Porque el Señor había dicho de Moisés, con cualquier otra persona, con cualquier otro profeta voy a hablar por visiones y por sueños, pero con Moisés voy a hablar como habla uno con su compañero cara a cara. Entonces el pecado que comete Moisés delante de Dios es muy fuerte. Ahora imaginémonos nosotros lo que acaba de hacer aquí David. A los ojos de cualquier ser humano este es un pecado terrible. De tomar a la mujer de uno de sus capitanes. El puro hecho de haberla tomado ya era una cosa vil y despreciable. Que se le subió a la cabeza de que era el rey y podía hacer lo que se le pegaba la gana. Le manda preguntar a sus siervos, ¿esa mujer quién es? Y le dicen, es la mujer de Urías, uno de tus siervos. Tráiganla igual. ¡Wow! Y como si eso fuera poco, después que la mujer le dice que está encinta, manda llamar a Urías y lo quiere casi obligar a que se vaya como su mujer, y como él no quiere ir, le escribe una carta a Joab diciéndole, ponlo en la frente de la batalla para que muera. ¡Wow! Y eso sucede. Y cuando eso sucede, David se alegra y dice, el asunto ha quedado cubierto. David sabía mucho mejor que Dios lo estaba viendo. Él tenía esta relación ya, tenía 52 años ya de tener una relación con el Señor tremenda. Entonces, aquí el Señor va a tomar acción porque ciertamente no le gustó esta actitud de David absolutamente para nada, y era necesario que salieran estas cosas aquí, mis amados, para que veamos que el Señor utiliza gente normal, gente con pasiones, gente con defectos. Y así como David fue un hombre conforme al corazón de Dios, nosotros podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, buscando siempre al Señor y fortaleciéndonos en Él. Entonces vamos a ver, ahora aquí en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, vamos a ver cómo el Señor va a desenmascarar a David por este terrible pecado que ha hecho de mandar matar a Urías por el puro hecho de que David adulteró con la mujer de Urías y ella esta quedó encinta y Urías no quiso ir a su casa, entonces lo destruye y luego pone la cara bonita de tomar a la viuda como mujer para que le aplaudan. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Era como una mascota, la quería como una hija, no era una parte del ganado, él solamente tenía esta corderita, y dormía en su seno, en su regazo, y le daba a comer de su mesa y de su vaso. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas,
para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, obviamente por la fuerza, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Wow. Como he dicho, nuestros pecados en nuestra vida no los vemos tan fuertes, no los vemos tan graves, los excusamos. Tenemos razones para decir por qué los cometemos, pero cuando los vemos en la vida de otra persona, se nos hace terrible. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo? ¿Quieres ver el defecto que le ves a tu hermano? ¿Lo quieres ver en tu propia vida? Yo te lo voy a mostrar como una viga. Y aquí David ve este gran mal en otra persona y dice: vive Jehová, que este hombre merece morir y debe pagar 4 tantos. Pues ¿saben qué? Este mismo juicio que está haciendo David va a venir sobre su misma casa, porque le va a decir Natán: no se va a apartar la espada de tu casa. Él dijo que debía de pagar 4 tantos, pues 4 hijos de David murieron. El primero va a ser este niñito, este bebé, que el Señor no lo va a dejar vivir. Aunque David le ruega y le pide y le clama y le suplica, no lo va a dejar vivir. El segundo va a ser Amnón. Amnón era uno de los hijos de David que tuvo relaciones con una de sus medias hermanas, hermana Tamar, hermana de Absalón. Absalón le dio mucho coraje lo que había hecho este medio hermano suyo de haber abusado de su hermana, y cuando tuvo oportunidad lo mató. Así que Absalón mata a Amnón. Más adelante Absalón se rebela contra David, y aunque David no quiere hacer guerra contra su hijo, sino que sale huyendo, no se atreve a hacerle guerra a su hijo para matarlo. Entonces sale huyendo de Jerusalén con su ejército y deja que Absalón tome la posesión de Jerusalén. Y cuando van Joab y el ejército a pelear contra Absalón, el rey le da las instrucciones específicas de que no lo toquen. Cuando lleguen a él, no le hagan ningún daño a mi hijo Absalón. Pero Joab lo mata. Él tenía un cabello muy abundante, Absalón iba montado en su mula y pasó por debajo de una encina y el pelo le quedó atrapado en la encina y la mula siguió caminando y él quedó suspendido en el aire. Entonces le llegaron a dar aviso a Joab diciéndole: está ahí Absalón suspendido en el aire. Y el joven que le dijo: oye, le dio la noticia, le dice: ¿y por qué no lo mataste tú si ya lo tenías ahí? Porque yo escuché, le dice el joven, que el rey explícitamente dijo que no lo matáramos. Entonces Joab dice: ¿para qué pierdo el tiempo hablando contigo? Y tomó 3 dardos y se los clavó en el corazón a Absalón. Tiene sus ventajas no tener mucho pelo, Yo hubiera pasado por esa encina sin ningún problema. Entonces dice aquí Natán: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y fíjense lo que le dice el Señor aquí: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Wow. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Saben, nuestro pecado trae consecuencias. El Señor perdona el pecado, porque le va a decir Natán: el Señor perdonó tu pecado, no te va a matar, que era lo que debía haber hecho, quitarte la vida. Pero la consecuencia de la espada y todo esto que va a ir en tu casa, eso va a continuar. Ese es parte del castigo que viene necesario por tu maldad. Y así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Cuando Absalón
llegó a Jerusalén, estuvo de parte de él Ahitofel. Ahitofel era el abuelo, fíjense bien, de Betsabé, la mujer de Urías. Y era consejero de guerra de David. David tenía varios consejeros de guerra y Ahitofel era uno de los mejores consejeros que tenía David. Pero cuando se rebeló Absalón en contra de David, Ahitofel se fue con Absalón. Y Ahitofel le dijo, mira, ahora que ya has llegado a Jerusalén, lo que tienes que hacer es tomar a las concubinas del rey, pon una tienda en el terrado y acuéstate con ellas a la vista del pueblo, para que te hagas abominable al rey y sepa todo el pueblo que ahora tú eres el rey. Era una costumbre, cuando los reyes conquistaban, se quedaban con el harén del otro rey, ¿verdad? Entonces en este caso era como, tú vas a conquistar el reinado, toma las mujeres de tu padre y sus concubinas y haz esto. Entonces el Señor, esto es parte del juicio que el Señor le está diciendo aquí a David. Tú lo hiciste en secreto, mas yo voy a hacer que esto se haga a la vista de todo el pueblo a pleno sol. Y así fue como sucedió este asunto. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto, dice aquí la Reina Valera, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este versículo 14 está mal traducido. La razón es que en los textos masoretas les pareció muy fuerte poner el pecado de David como está en la escritura normal. La escritura dice, por cuanto con este asunto blasfemaste el nombre de Jehová. O sea, le está diciendo a David, tú blasfemaste el nombre de Dios. Pero algunos de los escribas se les hizo muy fuerte, entonces le metieron esta palabra que dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Otras traducciones dicen, hiciste que los enemigos de Jehová blasfemaran su nombre. Pero en realidad el versículo dice, tú blasfemaste el nombre de Dios. Y lo que pasa es que en los manuscritos antiguos se dejaba al margen, a un lado, el texto como estaba originalmente para salvaguardar el texto en su forma original, pero se le corregía o se le añadía para suavizarlo. Y cuando se inventó la imprenta, la Biblia hebrea ya no, o hebraica, ya no tomó lo que estaba escrito a los márgenes, sino solamente el contenido. Y entonces este versículo no se mantuvo como debió haber estado. Los traductores de la Biblia textual hicieron un tremendo trabajo viendo no solamente a los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, de los hebreos. Entonces ellos hacen esta aclaración, ¿verdad?, que debe de decir así, mas por cuanto con este asunto blasfemaste el nombre de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, David, en este momento, vale la pena que nosotros leamos el Salmo 51 para que veamos cómo David se arrepiente. Lo interesante de la vida de David es que nos deja ver lo que hay en su corazón. Y dice el subtítulo, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí con maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjense el conocimiento de David, de saber que él tenía el Espíritu Santo y de saber que él tiene la salvación de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y si leemos, por ejemplo, el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, y aquí el Señor está hablándole a David a través del Salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Fíjense que dice aquí, mientras callé se envejecieron mis huesos. David no estaba contento, tranquilo, mientras sabía lo que había hecho. Y estuvo más de un año, para aproximadamente un año, en esta situación, porque el niño ya había nacido cuando llega el profeta Natán a hablar con él. Pero David en este momento no ha confesado su pecado delante de Dios. Y dice, mis huesos empezaron a secar. Y qué triste es la condición de un cristiano que tiene un corazón no arrepentido por algún pecado que ha cometido. Dios nos quiere sanar inmediatamente. Y cuando nosotros llegamos delante de nuestro Dios, Dios nos libera. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos esa relación íntima con Él. El pecado hace división entre Dios y el hombre. Pero Dios quiere quitar ese pecado inmediatamente de en medio. Luego se empiezan a crear raíces de amargura en nuestro corazón. Luego nos olvidamos de la delicia que hay en la comunión con Dios, en tener momentos de oración, deleitándonos de su presencia. Muchos cristianos se enfrían así. Es la forma, yo creo, que más común de enfriarse en el camino del Señor, es un corazón no arrepentido y no un corazón no quebrantado delante de Dios, con un pecado no confesado. Y después empiezan a añadir más pecados y más pecados y más pecados y más pecados. Terrible la cosa. Entonces, Natán se volvió a su casa, dice el versículo 15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ahora, nosotros vemos a David que él se refugia en el Señor, y es lo que nosotros debemos hacer. Tal vez Dios, piensa David, va a tener misericordia y no va a matar al niño. Es probable que Dios actúe así. En los dos pecados que comete David, fuertes, que se nos mencionan aquí, como este, y después cuando hace un censo al pueblo, ¿verdad? Cuando lleguemos a eso, veremos que en la cultura en aquel entonces se veía mal hacer un censo, sobre todo cuando el Señor había prometido que iba a multiplicar al pueblo de Israel en una forma innumerable, que no se iba a poder contar. Entonces, al mismo Joab, cuando lo envía David a hacer el censo, Joab le dice, pero ¿por qué traes este mal a tu pueblo? ¿Por qué quieres hacer este pecado? O sea, era lo que la gente entendía en aquel entonces. Y como dice la Escritura, al que piensa que algo es malo, para él lo es. No que sea un pecado hacer un censo, pero en el caso de David, así fue el asunto. Y el Señor le da a escoger a David ciertos castigos, y dice él, bueno, yo prefiero caer en manos de Dios que en manos de incircuncisos o
o prefiero caer en la mano de Dios porque Dios tiene misericordia. Pero aún así, Dios descargó su mano sobre David. Dios descargó su juicio. Y aquí el Señor le está dando a entender a David que lo que acaba de cometer es una cosa tan terrible que Dios tiene que traer un juicio. Y dice la Escritura que cuando el Señor actúa así como con nosotros, debemos ser agradecidos con Él y saber que como somos hijos nos disciplina. A veces nosotros podemos cometer el error de no cumplirle a nuestros hijos lo que les prometemos, ¿verdad? Y yo creo que como padres debemos, si les prometemos un premio, hay que darles el premio. Si les prometemos un castigo, hay que darles el castigo. Mi hija, la menor, yo me acuerdo que ella me lo recordó una vez, pero me lo recordó diciendo, pues me gustó esa actitud tuya, aunque en el momento no la disfruté. Estábamos en Disneylandia y ella se estaba portando mal. Entonces le dije, pórtate bien, porque si no te voy a... Y se siguió portando mal, y como ella pensó, pues aquí delante de toda esta gente mi papá no me puede pegar, se va a ver mal. Entonces me le acerqué a su oído y le dije, ¿sabes qué, Becky? Te estás portando muy mal, yo te dije que te voy a pegar, a dar una nalgada. Entonces... aquí no te voy a hacer nada, pero cuando lleguemos a la casa, te voy a disciplinar. Y de ahí en adelante, mi hija se portó, pero perfectamente bien, ¿verdad? Todo era, y de regreso ya cuando veníamos en el auto, veníamos cantando cantos y mi hija, ay, aleluya, gloria a Dios. Ya se pasó el problema. Pero cuando llegamos a la casa, le dije, ¿sabes qué, Becky? ¿Te acuerdas que te dije que te iba a disciplinar? Sí, pues, y le di. Y me dice, ¿sabes qué? Yo respeto mucho eso que tú hiciste porque prometiste algo que cumpliste, ¿verdad? Y muchas veces, pues a nadie, para ningún padre es un placer disciplinar a su hijo, ¿verdad? Sobre todo si tiene que castigarlo. Pero el Señor nos ama y dice, y nos castiga cuando nosotros nos portamos mal. Qué bueno que eso haga el Señor. Porque entonces somos hijos, ¿verdad? Entonces estos hombres dicen, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo le decimos si cuando estaba vivo el niño, el rey no quería comer y no quería levantarse del piso? Estaba en el suelo todo el tiempo. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, tal vez una semana. No sabemos. Mas David, viendo que sus siervos hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Wow, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué conocimiento David tiene de la resurrección. Él sabe que cuando él muera va a ir con su hijo. Nos había dicho en el Salmo 51, no quites de mí el gozo de tu salvación. O sea, David sabe que viene un día futuro en donde va a estar en la presencia de Dios eternamente. Nosotros ahora tenemos la revelación completa del Nuevo Testamento, porque antes no se tenía este concepto. Había algunos que pensaban en la resurrección, pero otros no creían en la resurrección. El mismo Job, cuando escribe, dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? O sea, el mismo Job dice, si yo tuviera la esperanza de que yo voy a morir y voy a volver a vivir, está bien, aguanto la prueba. Qué importante es que nos demos cuenta nosotros, mis amados, que nuestra vida no está aquí en la tierra. Estamos de paso. Y no nos aflijamos que nuestro cuerpo se va deshaciendo. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Y tenemos que pasar de esta vida corruptible a la vida incorruptible. Así tiene que ser. Pero debemos animarnos en saber que nos vamos a volver a ver unos a otros en el reino de Dios. Yo estoy animado de que le he dicho a mi mujer, yo te amo eternamente realmente. Le digo, quiero estar contigo en la eternidad, eres mi mejor amiga. Yo quiero estar contigo ahí. Quiero que vayamos juntos a adorar al Señor, ¿verdad? No es hasta que, la muerte, hasta que llegó la muerte, ahí se acabó todo. No, ahí pasamos a la eternidad. Y cuando pasamos a la eternidad, ya no hay más muerte, ya no hay más llanto, ya no hay más dolor.
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, el Señor. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. O sea, Dios mandó cambiarle el nombre a Salomón, a Jedidías. Qué interesante que no lo vemos mencionado con el nombre Jedidías otra vez, pero el Señor le mandó al profeta Natán: cámbiale el nombre y ponle amado de Dios, porque yo es muy amado mío, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú plantes en nuestros corazones estos principios, Señor, de perdón, de misericordia, de amonestación que vemos aquí, Señor, y nos guardemos nuestras vidas, Señor, de todo mal, en santidad y en integridad, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, queremos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Amén.